Buenos días, mi nombre es María Teresa Rosillo, estudiante de la licenciatura de Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del módulo es Protección Internacional en materia de derechos humanos. El nombre del reto es Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Mi número de matrícula es 2100-4267 y el nombre de mi asesor es el maestro José Luis Gaona Esparza. A continuación, daré cumplimiento al reto en relación al análisis del caso Radilla Pacheco contra el Estado mexicano. Los hechos del presente caso refieren la presunta detención y posterior desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, que fue el día 25 de agosto de 1974, por efectivos del Ejército en el estado de Guerrero, México. A la fecha no se conoce su paradero y las investigaciones no han producido resultado. El 15 de marzo de 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la Corte una demanda en contra de los Estados Unidos mexicanos, la cual se originó en la denuncia presentada el 15 de noviembre del 2001 por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México. El 12 de octubre del 2005, la Comisión aprobó el informe de admisibilidad número 65/05 índice 2, mediante el cual declaró admisible la petición. El 27 de julio del 2007, la Comisión adoptó el informe de fondo número 60/2007 del índice 3 en los términos del artículo 50 de la Convención, en el cual formuló determinadas recomendaciones para el Estado. Informe notificado al Estado el 15 de agosto del 2007. El 13 de marzo del 2008, luego de haber recibido la información aportada por las partes, con posterioridad a la adopción del informe de fondo y al considerar que el Estado no había cumplido con sus recomendaciones, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte, solicitando se declare la responsabilidad internacional del Estado por la alegada violación de los derechos consagrados en los artículos 3. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. 4. Derecho a la vida. 5. Derecho a la integridad personal. 7. Derecho a la libertad personal. 8. Garantías judiciales. Y 25. Protección judicial de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma Convención, en perjuicio de los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco, y se declare el incumplimiento por parte del Estado del artículo 2 de la Convención Americana. Así también la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación pecuniaria y no pecuniarias. La Corte determinó como presuntas víctimas a las señoras Tita y Andrea, así como al señor Rosendo, todos de apellidos Radilla Martínez. Importante también es mencionar que la Corte determinará los hechos probados relativos a la supuesta desaparición forzada sufrida por el señor Rosendo Padilla Pacheco y el contexto en que supuestamente ocurrieron. En el derecho internacional, la jurisprudencia de la Corte fortalece con una perspectiva de gravedad, de carácter continuado y permanente, autónomo en la figura de desaparición forzada de personas, sobre todo cuando esta práctica es tolerada por el Estado, estableciendo que esta figura constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención y que coloca a las víctimas en un estado de completa indefensión. Fundamental es que los familiares o personas allegadas tengan acceso a una operatividad adecuada ante las instancias correspondientes con un resultado positivo para la localización de la víctima.
Obligación del Estado es investigar sin dilación y de forma imparcial, perseverando hasta encontrar a la persona privada de la libertad o de sus restos. Para que esta investigación sea efectiva, se debe regular como delito autónomo en las legislaciones internas de los estados. La desaparición forzada de personas, como un instrumento para prevenir futuras violaciones de derechos humanos. En análisis del asunto que nos ocupa, la Corte encontró al Estado mexicano responsable de la figura del delito de desaparición forzada, del señor Rosendo Radilla Pacheco, considerando que el proceso llevado ante la jurisdicción militar no respetó los estándares en materia del debido proceso. Es así que la Corte, al emitir sentencia contra el Estado mexicano, en lo medular declaró por unanimidad que el Estado es responsable de la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco. La Corte rechazó las excepciones preliminares interpuestas por los Estados Unidos mexicanos. Aceptó el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional ejecutado por el Estado. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal y de los derechos a las garantías judiciales señalados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tienen relación con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de las señoras Tita y Andrea y del señor Rosendo, todos de apellidos Radilla Martínez. El Estado incumplió el deber de adoptar disposiciones de derecho interno respecto de la tipificación del delito de desaparición forzada de personas. Así también, y entre otras cosas, la Corte dispuso que el Estado, en un plazo razonable, debe investigar todo lo relacionado con la detención y desaparición forzada del señor Rosendo Padilla Pacheco, para determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones con sus consecuencias, continuar con la búsqueda efectiva y localización inmediata del señor Rosendo Radilla Pacheco o, en su caso, de sus restos mortales. Adoptar las formas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 215-A del Código Penal Federal en los estándares internacionales en la materia y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. Implementar programas o cursos permanentes relativos al análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en relación con los límites de la jurisdicción penal militar, así como un programa de formación sobre la debida investigación y juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas. Publicar en el Diario Oficial de la Federación y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, fragmentos de la sentencia emitida por la Corte en este asunto y la parte resolutiva de la misma, así como publicar íntegramente el fallo en el sitio web oficial de la Procuraduría General de la República, realizar en un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del caso y en desagravio de la memoria del señor Rosendo Radilla Pacheco, realizar una semblanza de su vida y brindar atención psicológica y o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva a través de sus instituciones públicas de salud especializadas a las víctimas, pagar cantidades fijas por concepto de indemnización por daño material e inmaterial y el reintegro de costas y gastos según corresponda. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia. En conclusión,
Del estudio de los procedimientos que se realizan ante los órganos de mayor importancia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando existen violaciones a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como del análisis de la sentencia emitida por la Corte en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra el Estado mexicano, se estima que la Corte actúa como órgano jurisdiccional competente para conocer de los asuntos presentados ante la Comisión y que suceden en los estados americanos. Así como importante es que al emitir la Corte una sentencia, la misma es vinculante para el Estado sometido ante la Corte y que en específico se trata de unificar criterios y accionar con reformas legislativas mecanismos para lograr garantía y protección de los derechos humanos, que es la base del sistema interamericano de derechos humanos. Gracias.